Al principio me parecía emocionante. Vivíamos en una casa rodante. Era como estar de vacaciones sin fin. Una semana nos encontrábamos en Los Ángeles y a la siguiente en Salt Lake City. No recordábamos mucho sobre nuestras vidas antes de eso. Sabíamos que habíamos nacido en Portland y que nunca podríamos establecernos en un solo lugar. Siempre supimos que éramos una familia diferente, aunque no entendíamos qué tan únicos éramos realmente. Mis padres habían luchado mucho para tener hijos y estuvieron a punto de perder la esperanza. Por eso mi hermana gemela y yo éramos tan importantes para ellos. Éramos sus pequeños milagros. A veces resultaba molesto, pero al menos sabíamos que significábamos el mundo para ellos. Amelia y yo éramos muy cercanos, como suele pasar con los hermanos gemelos. De hecho, éramos prácticamente nuestros únicos amigos, ya que recibíamos educación en casa. Nos sentíamos bastante solos. Nunca acampábamos en sitios entretenidos, nada de campamentos con heladerías o piscinas. Siempre nos alejábamos de la carretera y nos adentrábamos en lo más profundo del bosque. Supongo que era así por la tranquilidad, en cierto modo, pero cualquiera que haya crecido cerca de un bosque sabe que no es un sitio para tomar a la ligera. La primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien fue justo antes de nuestro 7º cumpleaños, cuando nos quedamos en un lugar de Columbia Británica llamado Kamloops. Se suponía que no debíamos alejarnos ni perder de vista a nuestros padres, pero a fin de cuentas éramos 2 niños inquietos de 6 años con un bosque enorme esperándonos para explorar. ¿Qué más se podía esperar? Esperamos a que se quedaran dormidos por la noche y nos escabullimos fuera de la casa rodante por la ventana, lo cual no fue difícil, ya que solo era una lámina de plástico con cierre. Y así nos adentramos en la oscuridad, con nada más que una linterna defectuosa para alumbrar nuestro camino. No tardamos mucho en encontrar algo fuera de lo común, un brillo, pero no provenía de nuestra linterna, sino de un punto más adelante. Nos tomó solo un momento ver quién o qué estaba frente a nosotros. Era una mujer sosteniendo una pequeña linterna artesanal, pero había algo en ella que no parecía humano. Su cabello estaba enredado y con zonas despobladas. Su piel tenía un tono azulado y daba la impresión de estar en descomposición. Sus dientes, amarillentos y con varios faltantes, dejaban entrever parte de su mandíbula. Vestía una bata de hospital manchada y desgastada. No tenía idea de dónde estaba el hospital más cercano, pero debía estar a una distancia considerable, ya que la última vez que viajamos por una carretera pavimentada, pasaron al menos 3 horas antes de que estableciéramos nuestro campamento en ese sitio. Amelia y yo nos quedamos inmóviles por el terror, y por primera vez desde que habíamos decidido mutuamente que las muestras de afecto entre hermanos eran ridículas, entonces la tomé de la mano. Aquella figura extendió su brazo esquelético en nuestra dirección y emitió un sonido gutural, un murmullo ininteligible como mug-bug-bu. Eso bastó para romper el trance en el que estaba y salí corriendo, jalando a Amelia tras de mí. Por algún milagro logramos llegar hasta la casa rodante y por otro golpe de suerte conseguimos entrar sin despertar a nuestros padres. Apenas dormimos esa noche. Estábamos tan impactados que ni siquiera pudimos saludar a nuestros padres en la mañana, mucho menos contarles lo que había sucedido. ¿Nos habrían creído si se los hubiéramos dicho? Después de lo que ocurrió a continuación, creo que no habrían tenido más opción que hacerlo. Cuando abrimos la puerta de la casa rodante, vimos lo que quedaba de nuestras pertenencias afuera. La fogata se había reducido a cenizas. Los palos que Amelia y yo habíamos usado para dibujar en las piedras estaban cubiertos de hollín, y la mesa improvisada con latas de frijoles había sido completamente destrozada. No era raro que los animales alteraran el campamento, al fin y al cabo vivíamos en plena naturaleza. Pero esto era diferente.
Ningún animal habría hecho algo así. Parecía algo planeado, como si lo que fuera que lo hizo estuviera enviando un mensaje. La prueba de ello estaba en la parte trasera de la casa rodante. Con los mismos palos de carbón, alguien había escrito en el remolque: «No puedes huir para siempre». Mamá preparó el desayuno mientras papá limpiaba el desastre. Nos fuimos poco después y viajamos durante horas sin detenernos siquiera para ir al baño. Mamá y papá murmuraban entre ellos mientras papá conducía. Ojalá hubiera sabido de qué hablaban. Esa noche, tal vez porque podían notar lo alterados que estábamos, decidieron darnos un pequeño capricho. Una cena en un restaurante de verdad. Era un sitio bastante modesto, pero al fin y al cabo, un restaurante. Estaba vacío, justo como les gustaba a mis padres, pues detestaban los lugares llenos de gente. Yo estaba emocionado. Un refresco de raíz y una hamburguesa grasienta con queso eran lo mejor que un niño de 6 años podía imaginar. Por eso me enfurecí tanto cuando mamá y papá nos obligaron a marcharnos en cuanto entró otra persona. Era solo un viejo camionero. No entendía por qué reaccionaron así. Mientras estábamos dentro de la casa rodante, Amelia preguntó por qué teníamos que irnos. Mientras yo permanecía malhumorado en mi litera, mamá dejó escapar un suspiro. Supongo que ya tienen casi 7 años. Es una edad suficiente para entenderlo. Zachary, Amelia, la razón por la que tuvimos que irnos es porque tenemos miedo. Miedo de perderlos. ¿Recuerdan lo que ocurrió cuando tenían 4 años? No tenía la menor idea. Nunca había sido bueno recordando cosas, pero Amelia aseguró que sí lo recordaba. Dijo que estábamos en Beaverton, no lejos de Portland, y que, cuando teníamos 4 años, corríamos por un campo cuando un hombre alto, vestido con ropa de camuflaje y botas pesadas, se nos acercó y se agachó para ponerse a nuestra altura. «No se supone que hablemos con extraños», dijo Amelia. Siempre había sido una niña obediente. «Soy John. Ahora ya nos conocemos, ya no somos desconocidos. ¿Cómo se llaman?» «Soy Zach, y ella es mi hermana Amelia. Tenemos 4 años, y nuestro cumpleaños es el 26 de julio de 2002. Aparentemente, eso fue lo que yo dije. Pero apostaría a que Amelia solo lo contó así para hacerme quedar mal. Fue en ese momento cuando el hombre dejó de sonreír. Nos tomó de las manos con firmeza y comenzó a jalarnos con él. «Vamos a un sitio divertido, Zach y Amelia. Necesito llevarlos a otro lugar». Mamá se llevó las manos al rostro y sollozó. Así fue. Si tu padre y yo no los hubiéramos alcanzado justo antes de que se los llevara, probablemente nunca los habríamos vuelto a ver. Los puse a salvo y su padre, bueno, su padre. Le metí un balazo en la pierna a ese desgraciado, dijo papá con frialdad. Espero que haya disfrutado arrastrándose de vuelta a su casa. Amelia y yo nos miramos. Está bien, papi, me voy a dormir, murmuró Amelia, subiéndose a mi cama para alcanzar su litera. Esa noche nos detuvimos en algún sitio para descansar. No recuerdo dónde. Probablemente cerca del interior de Columbia Británica, o tal vez Alberta. Miré por la pequeña ventana de plástico y la vi. Otra vez. Esa mujer maldita. Nos observaba desde afuera, a Amelia y a mí en nuestras literas, extendiendo su mano huesuda y alargada hacia nosotros. Me giré y traté de dormir, pero no pude, porque sabía que ella seguía ahí. Así fue nuestra vida por un tiempo. Donde quiera que nos detuviéramos, ella estaba. Washington, Nevada, no importaba, siempre aparecía. A veces la veíamos al costado de la carretera mientras el vehículo avanzaba. Otras, se mantenía justo en el límite de la luz de la fogata, donde apenas podíamos distinguir su silueta. En las pocas ocasiones en las que salíamos a lugares concurridos para comprar provisiones o comida, podía jurar que la veía entre la multitud.
y cada vez que estaba cerca, escuchaba aquel maldito murmullo suyo. Mu, bu, bu. Con el tiempo, dejó de aterrorizarme. Bueno, al menos hasta cierto punto. Todo empezó a encajar el día antes de que Amelia y yo cumpliéramos 14 años. Mamá y papá se habían marchado de la casa rodante, dándonos un par de horas de libertad, lo cual era bastante inusual, mientras reunían algunas cosas para celebrar nuestro cumpleaños. No estábamos estacionados demasiado lejos de la civilización, pero aún así, diría que nos llevaría al menos 1 hora caminando llegar hasta ella. Para ese entonces, ya no teníamos tanto miedo. Pasar toda una vida en el bosque nos había enseñado que, si lo respetabas, él no te haría daño. Y aquella mujer de la bata de hospital se había convertido más en una molestia constante que en una amenaza real. Incluso me atrevería a decir que casi nos habíamos olvidado de ella. Yo estaba sumergido en mi libro cuando Amelia, que estaba buscando algo para comer, me llamó a gritos. «Zack, ven a ver esto». Rodé los ojos. ¿Qué podría haber encontrado? Llevábamos casi 14 años viviendo en esa diminuta casa rodante. La conocía como la palma de mi mano. No había un solo rincón que no hubiera explorado. O al menos eso creía. Porque ahí, debajo del cojín del asiento del conductor que Amelia había movido sin ninguna razón aparente, encontramos una caja. Era pequeña y estaba algo aplastada, seguramente después de años soportando el peso de papá sentado sobre ella. Aún así, su contenido seguía intacto. Amelia, intrigada, se apresuró a abrirla. Dentro había papeles. «Déjalo, Amelia. Seguro que son documentos aburridos de trabajo», dije. Pero la expresión de asombro y horror en su rostro me hizo cambiar de opinión de inmediato. Sí, eran documentos, pero no de trabajo. Eran certificados de nacimiento. Nuestros certificados de nacimiento. Pero los nombres de los padres que aparecían no eran los que conocíamos. Según esos papeles, yo era Zachary Jr., pero en nuestra familia nadie se llamaba así. Miré el nombre del padre, Zachary. La madre era una mujer llamada Emily. ¿Y si fuimos adoptados?, sugerí, tratando de encontrar una explicación lógica. Amelia, con las manos temblorosas, sacó otra hoja de la caja. Negó con la cabeza y me la entregó. Era un aviso. Bebés desaparecidos del hospital de Portland, el 27 de julio de 2002. Gemelos. Zachary Christopher Clark Jotier y Amelia Emily Clark. La búsqueda sigue en curso. Cualquier persona que tenga información debe contactar a las autoridades de inmediato. Clark, Christopher. Esos no eran nuestros nombres. Nuestro apellido era Brown. Nuestros padres eran Jenny y Kevin. ¿O no? Una sensación de angustia se apoderó de mí. Y mientras Amelia sacaba el tercer y penúltimo papel, supe que esto solo iba a empeorar. Madre de 2 hijos en Portland, asesinada en su habitación de hospital. Emily Clark, de 27 años, había dado a luz recientemente a gemelos, quienes ahora están desaparecidos, cuando fue asfixiada en su propia cama del hospital. Retrato hablado de los principales sospechosos. Observamos el boceto policial. No era una coincidencia exacta, pero las facciones eran inquietantemente familiares. Básicamente, eran las únicas otras 2 caras que habíamos visto a lo largo de nuestras vidas: mamá y papá. Las imágenes de vigilancia registraron a los sospechosos saliendo por una puerta trasera del hospital con los 2 recién nacidos. La investigación sigue abierta. Si los ve, evite acercarse y contacte inmediatamente a las autoridades. El silencio nos envolvió mientras Amelia, temblorosa, tomaba la última hoja de papel. Esto ocurrió en 2006, cuando teníamos apenas 4 años. Hombre de Oregón. Asegura haber identificado a los niños desaparecidos y es atacado por sus captores.
¿Nueva esperanza en un caso que lleva 4 años sin resolverse? El padre de los menores, Zachary Clark, comparte este mensaje. A mis pequeños, no sé dónde están, pero jamás perderé la esperanza de volver a verlos. Tal vez ni siquiera sepan quién soy, pero eso no cambia nada. Hasta que nos reencontremos, su padre los ama. No podíamos decir nada. ¿Qué se dice ante algo así? Nos quedamos en absoluto silencio. Y entonces, unos golpes sonaron en la puerta de la casa rodante. Nos sobresaltamos, miramos por la ventana. Era la mujer de la bata de hospital, más cerca que nunca. Desde ahí pudimos verla con claridad. Su piel grisácea, sus ojos de un tono avellana. Se parecían demasiado a los de Amelia. «Mu, bu, bu», gimió, extendiendo nuevamente su huesuda mano hacia nosotros. Miré el recorte de periódico. Allí estaba la foto de la víctima. Lo levanté, mostrándoselo a través de la ventana, donde ella nos observaba. «Mu, bu, bu», murmuró otra vez. «Mu, bu, bu, mi bebé». Todo este tiempo solo quería a sus hijos. Amelia salió de la casa rodante. No sé si estaba aterrada o simplemente había aceptado lo inevitable, pero después de todo lo que había sucedido ese día, nada podía ser más extraño. Así que la seguí. «¿Mamá?», preguntó Amelia con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Bu, bu», susurró la mujer, extendiendo su mano temblorosa una vez más. Pero esta vez no trató de aferrarnos ni de hacernos daño. Amelia se dejó tocar. Ella le acarició la mejilla con ternura. Luego me miró y repitió el gesto. Y después, con su huesudo brazo, señaló hacia la dirección del pueblo más cercano. «Gu, gu», susurró. «¿Irnos? ¿Por qué?», preguntó Amelia. «Dada», susurró nuestra madre. «Papá, señor, ¿Zachary seguía con vida? ¿Después de todo este tiempo? Mamá y papá regresarán en 2 horas». Amelia se detuvo por un segundo y luego tomó una decisión. «Tenemos que irnos, ahora». Aunque no sabíamos con certeza cómo llegar al pueblo, de algún modo lo intuíamos, como si alguien nos estuviera guiando. Irrumpimos en la oficina del sheriff. Debíamos de lucir desastrosos. Primero vinieron los interrogatorios, luego las pruebas de ADN, después la búsqueda de nuestros padres, y más tarde su arresto. No tardó en llegar las noticias, las entrevistas y más, hasta que nos subieron a un avión, mi primer vuelo, rumbo a Portland, para conocer a nuestro verdadero padre. Nos convertimos en una historia mediática. A nuestros captores los apodaron los desdichados del bosque. Decían que eran como hechiceros oscuros que nos habían raptado y ocultado en las profundidades de la naturaleza. Supongo que, en cierto sentido, no estaban tan equivocados. Era extraño verlos tras las rejas, condenados a cadena perpetua. Después de todo, nos habían criado durante casi 14 años, pero ahí permanecerían, sin posibilidad de huir, sin un rincón donde esconderse en una celda. Cuando nuestro padre nos vio, rompió en llanto. Nosotros no. Fue raro. Era nuestro padre biológico, sí, pero ¿lo era en verdad? Tal vez lo había conocido cuando tenía solo unas horas de vida, pero no podía sentir ningún vínculo con él. Nos costó un tiempo adaptarnos, pero poco a poco lo hicimos. Vivir en una casa real, con camas propias, habitaciones separadas, sin escapar, sin estar siempre rodeados de árboles y sombras. Era una paz extraña. Aún así, la mayoría de las noches terminaba deslizándome a la habitación de Amelia. Después de todo, ella aún no podía dormir sola. Una noche, escuchamos golpes en la ventana. Nos sobresaltamos y giramos la mirada. Era ella, la mujer de la bata de hospital, pero se veía distinta, más serena, menos consumida, más completa. «¿Mamá?», murmuré. «¿Podría quedarse?
¿Podríamos finalmente ser una familia? Como si hubiera leído mis pensamientos, negó con la cabeza. Debo irme. Mis bebés, susurró, extendiendo su mano hacia nosotros a través del cristal, y poco a poco se desvaneció en la noche. Nunca más volvimos a verla, pero sabíamos que, de alguna forma, siempre nos estaba cuidando, solo que esta vez, nosotros ya no huíamos.